doctor Carlos Sánchez Berzaín, exministro de Bolivia, abogado, politólogo y director del Instituto Interamericano para la Democracia. Gracias por estar aquí en Tu Mañana y nuevamente en Televisión Andalucía. Mucho gusto, encantado de saludarlos y un saludo a toda la audiencia. Doctor, prácticamente después de esa presentación del libro Evolución de una caída, me ha llamado muchísimo la atención por si acaso el que ha generado este libro, el creador de este libro, Israel Mérida, sobre una situación de análisis que me llama de manera importante la situación, que es dilucidar. ¿Por qué es importante analizar el tema de cómo es posible de que Bolivia tenga o admita a extranjeros para que sean prácticamente candidatos? Hagamos ese análisis, doctor, por favor. Bueno, como usted conoce, yo vengo sosteniendo y he demostrado ampliamente que la constitución que llaman del Estado plurinacional es el estatuto establecido para instalar la dictadura en Bolivia, en base al que han acabado con el sufragio o el voto universal, han hecho desaparecer la igualdad jurídica de los ciudadanos, la ciudadanía no es igual en Bolivia, han llevado adelante la implementación de un mecanismo para que con minorías relativas construyan mayorías absolutas. Y por eso en Bolivia, con el 26% del voto, usted puede tener la mayoría del Senado y con el 30% del voto puede controlar la Cámara de Diputados y Senadores. En esa constitución del Estado plurinacional, con la que han liquidado la República de Bolivia y con la que han instalado la dictadura, hay además un gravísimo principio de violación del derecho de los ciudadanos bolivianos. Y es que en el artículo 167 de la denominada Constitución del Estado Plurinacional se determina que para ser candidato a la presidencia de la República solamente hay que cumplir los requisitos del acceso al servicio público y haber radicado 5 años en el país. O sea, cualquier extranjero puede ser candidato a la presidencia en Bolivia. Cualquier cubano, cualquier venezolano, cualquier chino o oriental, como está sucediendo. Pero hay algo más. Para ser candidato a diputado o senador en Bolivia, tampoco se necesita ser boliviano. Lo único que necesita es haberse radicado durante 2 años en Bolivia y listo. O sea, la Constitución del Estado Plurinacional ha liquidado el derecho del boliviano de presidir y de representarse en su país y ha entregado en una actitud de entreguismo y de verdadero vendepatria a la posibilidad de que extranjeros controlen Bolivia, porque ese es el plan de Evo Morales, ese es el plan del castrochavismo al que Evo Morales representa. En contraposición a esta disposición, le quiero citar el mandato del artículo 64 de la Constitución de la República de Bolivia y del artículo 88. El artículo 88 de la Constitución de la República dice: para ser elegido presidente o vicepresidente se requieren las condiciones que para ser senador, y para ser senador hay que ser ciudadano boliviano de origen, tener 35 años y cumplir los requisitos exigidos por ley. O sea, Bolivia es un país intervenido, y es un país intervenido vergonzosamente con el texto de lo que llaman la Constitución Plurinacional. A los que defienden la Constitución del Estado Plurinacional con el tema famoso del falsificado, fraguado referéndum, yo les pregunto, ¿sabían ustedes esto cuando votaron el referéndum? ¿El pueblo boliviano sabía que estaba entregando su país para que cualquier extranjero pueda ser presidente, diputado o senador? Perfecto. Interesante pregunta, doctor Carlos Sánchez Berzaín, pero vámonos a ejemplos. A ver, Venezuela también está viviendo algo similar. ¿Es verdad lo que se comentaba desde un principio de que prácticamente Maduro no es venezolano precisamente? Bueno, esa es una de las denuncias que se ha presentado. Ahora, el tema en todo esto es que la doctrina del castrochavismo, Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, el Ecuador de Correa, tiende a abrir y a romper el concepto nacional para permitir la intervención. Y para hacer adecuada y fácil la intervención ponen eso en las constituciones.
Y la constitución de Bolivia es la más notoria porque en las otras constituciones el tema no ha penetrado. En Venezuela está la denuncia de que Maduro es colombiano, pero él sigue presentando un certificado de nacimiento falso de que es venezolano. El problema es que en Bolivia está en la Constitución. Es una vergüenza, este es un acto de traición a la patria, porque Evo Morales y todos sus cómplices, incluyendo los miembros del Congreso, oposición y todo, que aprobaron ese texto para llevarlo al referéndum, deberían ser procesados. No hay precedente en el mundo, no hay precedente en las Américas, en un país en el cual se le permita a un extranjero ser presidente de la República por el solo hecho de vivir 5 años en el país o ser diputado o senador por el solo hecho de vivir 2 años en el país. Eso es ridículo, es un acto de intervención y los bolivianos lo tienen que saber. Y es uno de los motivos centrales por los cuales, insisto, de Bolivia ha salido el dictador, pero no ha salido la dictadura. Y para sacar a la dictadura hay que cesar la constitución del Estado plurinacional y declarar vigente la constitución y la República de Bolivia, que vuelven las cosas al Estado de Derecho, a la igualdad jurídica y al derecho de los bolivianos de ser bolivianos y mandar en su país. Ahora, doctor, usted ha mencionado una palabra muy importante, intervencionismo. Esto es prácticamente una medida que hace que se genere intervencionismo, por lo cual deberían ir procesados estas personas. ¿Y qué pasó con la oposición? ¿Por qué no presenta? ¿Por qué ningún ciudadano se presenta con relación a esta denuncia para generar procesos? Porque están viendo de que esta posibilidad que abre a otros ciudadanos la posibilidad de ser altos mandatarios de este país, va en contra del Estado. ¿Por qué hay esa falta de procedimientos? Hay que preguntarles a ellos, porque yo sigo sosteniendo que la dictadura en Bolivia ha funcionado y sigue funcionando porque tiene una oposición funcional. Si la constitución del Estado plurinacional no la hizo solamente el castrochavismo y Evo solos, la hicieron con la entrega de la oposición que estaba en ese momento y que tenía la mayoría del Senado con 14 de 27 votos. Ahora, Esta definitivamente es una prueba más de bueno, sí, que pero ahora, prácticamente la oposición es servil. bueno, ahora no se trata de eso, se trata de rescatar Bolivia, se trata de pensar en la gente. Y para pensar en la gente hay que devolverle al boliviano su ciudadanía. Hay que devolverle al boliviano el voto o el sufragio universal. Hay que devolverle al boliviano el derecho que tiene de mandar en su país y de que el país no sea intervenido. Hay que devolverle al boliviano que su voto en la ciudad o en el campo valga lo mismo. Hay que quitar esos 7 diputados que los pueden aumentar cualquier rato a más, que son designados a dedo para ayudar al partido de la dictadura que se llaman los diputados originario, campesino, que son prácticamente una designación fascista. O sea, todo eso está en la Constitución del Estado plurinacional, porque es una constitución dictatorial hecha para liquidar Bolivia. Hay que acabar con el cuento de las 36 nacionalidades. Bolivia tiene una, es la nacionalidad boliviana, donde hay unidad en la diversidad, donde quechuas, aymaras, guaraníes, collas, cambas, viejos, jóvenes, todos somos bolivianos. Entonces, yo quiero dejarle constancia para que ustedes lo divulguen y para que los bolivianos piensen y para quien tiene que responder a esto responda. Pregúntenles a los candidatos, ¿por qué razón han aceptado que el artículo 167 de la Constitución del denominado Estado plurinacional permita la candidatura de extranjeros no nacidos en Bolivia con solo la condición de que viven 5 años en Bolivia? ¿Por qué el artículo 147 y 149 de la misma Constitución del Estado plurinacional acepta que para ser candidato a senador o diputado se pueda ser extranjero no nacido en Bolivia con solo la condición de vivir 2 años en Bolivia? En contrapartida, anótese por favor los artículos. El artículo 88, el artículo 88 de la Constitución de la República de Bolivia, con relación a los artículos 61, inciso 1 y artículo 64, exigen que para ser elegido presidente o vicepresidente de la República se necesita ser boliviano de origen, o sea, haber nacido en Bolivia. En el caso de ser presidente o senador, 35 años, que la edad es lo de menos, y en el caso de ser diputado, también haber nacido
en Bolivia, ser ciudadano de origen. O sea, esta es la más grande ofensa que se puede cometer contra los bolivianos. Nos han vuelto a los bolivianos ciudadanos de segunda. Y mientras hacen esto y permiten que el intervencionismo extranjero, por el solo hecho de residir, entre comillas, pueda acceder a ser senador, diputado o presidente de Bolivia, a la gente que han exiliado y a la gente que han perseguido y que está regresando a Bolivia, le ponen la condición de decir, tú no puedes ser candidato porque no has vivido en Bolivia los 2 últimos años. Tú no puedes ser candidato a la presidencia porque no estás aquí los últimos 5 años. ¿Cómo va a ser si estaba exiliado o si estaba perseguido? O sea, eso es castrismo, dictadura pura y dura, y el que tenga alguna duda que mire solamente el texto de la Constitución dictatorial. Doctor, ya para finalizar esta entrevista y agradeciéndole por su tiempo y su espacio, prácticamente tenemos menos de 10 días para ir a las elecciones 2020, el 18 de octubre, y efectivamente la pregunta es la siguiente: ¿se debe imputar a Evo Morales por fraude o por sedición? ¿Cuál sería la vía más directa para evitar que se vaya con la sigla del movimiento al socialismo? Esto por razones de que la senadora Eva González ha presentado y prácticamente se estaría dilatando el mismo. Mire, hay 2 maneras de atender un problema. Es atender los síntomas, curar el mal. Cuando usted me dice cómo hacemos para quitarle la sigla al MAS, si hacemos este juicio o el otro, la respuesta es decir, usted está atendiendo el síntoma. Lo que hay que hacer para salvar a Bolivia de la dictadura es atacar la enfermedad, el mal, el origen. Y eso es que hay que cesar la dictadura. Y para cesar la dictadura hay que quitarle los 3 pilares en los que descansa. El primero es una constitución y un conjunto de leyes que son dictatoriales, y para eso hay que retornar a la República de Bolivia declarando vigente la constitución de 1967-94 con un acto único que es un decreto presidencial que, en función del artículo 31 de la Constitución de la República, que dice que son nulos los actos de quienes usurpen funciones o ejercen jurisdicción o competencia que no emane la ley, volvemos a la Constitución y al Estado de Derecho. El segundo paso es eliminar la estructura criminal territorial que, en base a las federaciones de productores de coca y de cocaína y a los denominados movimientos sociales, tiene la dictadura en Bolivia. Y eso es a través de un gobierno de unidad nacional que le haga cara a la extorsión, a la violencia y a la condición de rehenes a los que nos tienen sometidos a los bolivianos, porque no se olvide que la fecha de la elección del próximo 18 de octubre ha sido fijada en unos bloqueos de 2 semanas con decenas de muertos, aprovechando la pandemia en actos criminales que ha cometido la dictadura y que no pueden ser objeto de juzgamiento. Y el tercer tema es la impunidad. Tiene que desaparecer la impunidad. Entonces, si sacamos la dictadura y atacamos el mal en vez de atacar los síntomas, va a desaparecer el MAS porque es instrumento del crimen organizado. Evo Morales va a ser juzgado no por fraude y sedición, por narcotráfico, por crimen organizado, por violación y abuso de menores, por estupro, por todo lo que tiene que ser juzgado. Pero para eso necesita Estado de Derecho. Mientras tanto, Bolivia es un país rehén y los bolivianos somos rehenes del sistema dictatorial que no cae, y las elecciones del 18 de octubre, lamentablemente, son una disputa de nuevo entre la dictadura y la democracia, y la dictadura tiene todas las condiciones para seguir haciendo fraude y seguir haciendo trampa, porque es dueña de todo el sistema y además controla parte de los candidatos que deberían ser de oposición. Ahora, hay que hacer esa elección, el ciudadano boliviano tiene que votar por lo que crea más antidictatorial posible, porque ese es el tema. Las elecciones no van a resolver nada, pero van a fijar una nueva etapa en la que ya, sin el gobierno interino que faltó a Bolivia porque no fue gobierno de transición, se abre un nuevo escenario para recuperar la democracia. Porque en Bolivia no hay ni transición ni democracia. Y las elecciones del 18 de octubre son simplemente el paso necesario para cambiar de actores y buscar de nuevo la recuperación de la democracia, terminando con la dictadura. La gran movilización cívica, la gran resistencia civil del pueblo boliviano está en medio camino. Ha sacado al dictador, pero no podemos sacar la dictadura. Y cuando uno está en medio del río, tiene 3 opciones nada más. O lo vuelven a la otra orilla, entonces el dictador regresa, o naufraga y el proceso se termina y la dictadura se reinstala, o llegamos a la otra orilla y el pueblo triunfa
y termina con la dictadura, que es lo que hay que hacer. Y las elecciones del 18 de octubre son nada más un camino para seguir esforzándonos en terminar la dictadura. Perfecto, no es el final de la dictadura. El final de la dictadura no viene con la elección. Viene un nuevo escenario en el que veremos qué es el resultado, veremos de repente un nuevo mega fraude de la dictadura y tendremos que volver a la resistencia civil. De repente vemos un opositor funcional llegando a la presidencia, hay que exigirle que deje de ser funcional y que implemente la recuperación de la república y la democracia. Excelente análisis del doctor Sánchez Berzaín, gracias por su tiempo, pero efectivamente, cuando yo me refería a que quedan prácticamente menos de 10 días, es inevitable que vamos a tener, obviamente, a la sigla del MAS en estas elecciones. Muchísimas gracias, doctor Sánchez Berzaín, exministro de Bolivia, abogado, politólogo, gracias por su tiempo, gracias por estar en tu programa. Muchas gracias a usted, mucho gusto. Bueno.